Muy buenos días a todos, mi nombre es Nelson Murillo. Comenzamos con nuestras capacitaciones en el protocolo de bioseguridad de la Iglesia Integral de Restauración. Nuestro primer tema que vamos a ver son las medidas generales de bioseguridad. Este tema es transversal a todos los niveles de la Iglesia, a nivel de liderazgo, a nivel de la parte administrativa, a nivel de la parte de servicios generales. Lo primero que vamos a ver es qué es un protocolo de bioseguridad. Un protocolo de bioseguridad consiste en medidas generales de bioseguridad que disminuyen los factores eh, que provocan los peligros biológicos. En este caso, el peligro biológico está dado por el virus que causa la enfermedad que conocemos como COVID-19. Estos protocolos de bioseguridad vienen de una normativa nacional. Comenzamos con la resolución 666 de 2020, que establece el protocolo de bioseguridad general para todas las actividades, tanto económicas como sociales, en el territorio nacional. Tenemos la resolución 1120 de 2020, que corresponde a los protocolos de bioseguridad del sector religioso. También tenemos la resolución 1462, que es la que prolonga en el tiempo la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre y nos da algunas otras disposiciones. Y a nivel local tenemos el decreto 207 de 2020 de la Alcaldía de Bogotá, que eh, se resume en un autocuidado responsable. Delega en la ciudadanía el manejo de la bioseguridad a través de la responsabilidad que debemos asumir con nosotros mismos y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. En cuanto al COVID-19 o la COVID-19, tenemos que es provocada por un virus que causa una infección respiratoria aguda o neumonía. Se transmite principalmente de tres maneras. Son las tres formas que están comprobadas científicamente. Uno, en contacto por gotas, que son las gotas de saliva que salen expedidas de mi boca cuando hablo. Estas gotas pueden proyectarse a una distancia de 1 metro mientras estoy hablando. Si yo grito, si canto, si estornudo, esas gotas van a salir varios metros. Pero generalmente cuando hablo, las gotas no sobrepasan una distancia de 1 metro. Este tipo de gotas, que son mayores a 5 micras, son las que contienen una mayor cantidad del virus y que son las más infecciosas, son las más peligrosas. El contacto por transmisión aérea o aerosoles, que son las gotas más pequeñas que quedan suspendidas en el aire. Aquí en la foto podemos ver unas gotas pequeñitas que quedan por aquí suspendidas. Esas gotas se llaman aerosoles, tienen un diámetro menor a 5 micras y pueden viajar por las corrientes de aire. Entre más se dispersen, menos capacidad de contagio van a tener. Y como tal, por ser tan pequeñas, la viralidad es menor que las gotas que caen a 1 metro de distancia. También tenemos el contacto indirecto con superficies contaminadas, que son superficies en las que han caído tanto las gotas como los aerosoles y que puedo tocar en cualquier momento, como la baranda de un bus, las manijas de una puerta. Y al tocarlas, mis manos pueden quedar contaminadas y si me las llevo a la cara, puede llegar a la boca, a la nariz o a las mucosas. ¿Cuánto tiempo se mantiene activo el virus en las diferentes superficies? Bueno, en superficies porosas como cartón o como tela dura de 12 a 24 horas. En superficies como plástico o algunos metales como acero inoxidable puede mantenerse hasta 72 horas.
y en superficies ya como el cobre puede quedarse alrededor de unas 4 horas. ¿De qué depende? Depende de algunos factores como la temperatura, la humedad y el tipo de superficie. ¿Cuánto tiempo permanecería activo en la ropa? Podríamos pensar que como es tela, 12 a 24 horas, pero la ropa tiene una particularidad y es que tiene unos botones que pueden ser en plástico o metálicos, tiene cremalleras que son de diferentes materiales y donde puede permanecer durante más tiempo el virus. Por eso no se recomienda usar la ropa más de un día. Los síntomas más comunes de una persona que ha sido infectada con el virus son fiebre, cansancio y tos seca. Cuando se complica, cuando un caso se convierte en un caso grave, se transforma ya en fiebre, en neumonía y en dificultad respiratoria. Estos son los síntomas más comunes. Pueden aparecer entre el día 1 o 2 o hasta 12 días después, o pueden no aparecer. Si los síntomas aparecen en el día 6, significa que usted fue presintomático del día 1 al día 6 y que fue sintomático del día 6 al día 14 o el día que desaparezcan los síntomas. Si no aparecieron nunca los síntomas y usted no sintió nada, pero en la prueba le da positivo, es porque usted fue asintomático. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar aparte de la tos, la fiebre, el cansancio, que son los síntomas más comunes? Puede presentarse congestión nasal, puede presentarse secreción nasal, puede haber dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga o dificultad para respirar. No significa que si usted tenga dolor, si usted tiene dolor de cabeza, tiene COVID. No, tiene dolor de cabeza. No significa que si usted tiene dolor de garganta, es porque usted tiene COVID. No, usted tiene un dolor de garganta. Tiene que mirar qué otros síntomas aparecen y si los síntomas comienzan a ponerse un poco más serios, pues usted tiene que acudir al médico. Pero no podemos estar con la psicosis que si me dio un dolor de cabeza, entonces tengo COVID-19, porque lo más seguro es que no lo tiene. Los controles. ¿Cómo son los controles para cualquier peligro? ¿Sí? Para mitigar cualquier peligro. Tenemos una jerarquía que va de los más efectivos a los menos efectivos. Dentro de los más efectivos tenemos la eliminación. En este caso, para el virus que produce la enfermedad COVID-19, tenemos la vacuna. La vacuna ya está en fase 3, hay varios tipos de vacuna, ya está siendo aplicada, hoy fue aplicada en el primer voluntario en Colombia, y es el único control que me elimina el peligro. Bajando en efectividad tenemos la sustitución. En el caso de la iglesia hemos implementado este control a través de los cultos virtuales. Cambiamos la presencialidad, ¿sí? La sustituimos por la virtualidad. Es un control muy eficaz. La probabilidad de contagio realizando este tipo de control es muy baja. Los controles de ingeniería. Este tipo de controles son controles de tipo barrera. Son controles que aíslan a la persona del peligro al que está expuesto. Por ejemplo, cuando vemos a las personas que atienden al público que tienen unas barreras en acrílico, esos son controles de ingeniería. Los tapetes de desinfección, algunos tipos de controles de este tipo, tienden a aislar a las personas de los peligros. Los controles administrativos, que son controles que cambian como la forma o el comportamiento de las personas. Están las capacitaciones,
Están también otro tipo de controles como los turnos para ir a almorzar, los turnos para trabajar, que a mis trabajadores los voy a citar de las 6 a las 2 y de las 2 a las 10, porque de esta manera voy a disminuir la cantidad de personas en mis instalaciones. Entonces son controles de tipo administrativo. Y los controles menos efectivos, los últimos que usamos en general cuando tenemos un peligro, son los elementos de protección personal. Para este tipo de peligro, para el COVID-19, tenemos lo que es el tapabocas, y para algunas actividades tenemos guantes, careta de protección o monogafas. Y algunas situaciones más especiales pueden tener su traje de bioseguridad o un traje antifluido. ¿En qué lugares tenemos que tener más precaución? ¿Dónde se presentan los factores de riesgo para contraer la enfermedad que conocemos como COVID-19? El lugar donde tenemos menos riesgo de contagio, pues es nuestra casa. Y debe ser nuestra casa si tenemos unas medidas de higiene y de desinfección de todo lo que entra a nuestro hogar. Es un lugar donde vamos a estar muy seguros, donde no tenemos que guardar el distanciamiento físico, donde no tenemos que usar tapabocas, donde podemos descansar de la presión que supone salir a la calle. Las vías públicas, caminar, montar en bicicleta es algo muy seguro porque al estar al aire libre, si hay algún aerosol o hay algo en el ambiente, se dispersa con mucha facilidad, más que si estuviéramos en un lugar cerrado. En un rango ya medio tenemos las farmacias y los vehículos, cuando los vehículos pues son compartidos, como ahora que si queremos estar exentos del pico y placa, tenemos que ir mínimo con 3 personas. En un rango alto medio tenemos oficinas con cubículos a menos de 2 metros, aunque esto en este momento lo prohíbe la legislación porque todos los cubículos tienen que estar separados 2 metros de acuerdo con la resolución 666. Empresas de producción, peluquerías, salones de belleza, centros comerciales, restaurantes y consultorios médicos. ¿Por qué? Porque ya comienzan a ser lugares cerrados donde puede haber cierta ventilación, pero también hay muchas superficies de contacto, superficies donde las personas colocan las manos o donde alguien puede estornudar, donde se pueden depositar los aerosoles. En un riesgo alto tenemos los bancos, los ascensores, los cines, que pues todavía no estaban abiertos, los supermercados, las universidades y los colegios que hasta ahora están empezando a abrir. Y en un riesgo muy alto tenemos los hospitales, el transporte público, las reuniones con familiares, ¿sí? Los tiempos de compartir con los primos, con los tíos, los bares y las discotecas que permanecen cerrados en Bogotá de acuerdo con el decreto 207. Los eventos religiosos, los eventos masivos, las plazas de mercado y los gimnasios. ¿Qué sucede aquí? Entonces como tengo un riesgo muy alto, ¿no voy a hacer mercado nunca? No. Inclusive cuando estábamos en el pico del contagio, tocaba ir al supermercado a hacer el mercado, porque si no, pues nos vamos a morir de hambre. Y lo que tenemos que hacer es que cuando asistimos a lugares donde hay un alto riesgo de contagio, pues tenemos que extremar las medidas de protección y tenemos que ser más juiciosos y más disciplinados en esos lugares que en los lugares como la casa. ¿Cuál es el riesgo que tenemos aquí? Hay algunos lugares donde yo siento que estoy en mi casa, como en mi oficina. En mi oficina yo entro, solo estoy yo, entonces
puedo relajarme, puedo sentirme seguro. De pronto digo, ah, no hay nadie por aquí, me voy a quitar el tapabocas, me voy a relajar y siento que estoy en un lugar seguro porque siento que estoy en mi casa. Y en la casa tenemos algunas prácticas que no deben replicarse en ningún otro lugar. Como lo decíamos al principio, yo en mi casa no uso tapabocas, pero ¿qué me dice tanto el Ministerio de Salud como, como el decreto 207? Dice que en todos los lugares fuera de la casa es obligatorio el uso del tapabocas. Entonces yo tengo que hacer un ejercicio y a los niños en los protocolos y en las medidas del Ministerio de Educación, a los niños en los colegios han comenzado a enseñarles, miren, qué medidas en su casa, que son seguras en su casa, no son seguras fuera de su casa. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Qué medidas que tengo en mi casa que no son seguras, ¿sí? Las estoy replicando fuera de mi casa? Porque en mi casa yo no mantengo el distanciamiento físico, ni hago algunas cosas que sí estoy obligado a hacer fuera de ella. El autocuidado. El autocuidado, pues es la etapa en la que estamos. Ya las autoridades, la autoridad nacional, la autoridad local, dijeron, ya vamos a dejar de cuidarlos, vamos a dejar de tenerlos encerrados en su casa, pueden salir la mayor parte de las actividades económicas, solo los bares y las discotecas están cerrados aquí en Bogotá. Pueden hacerlo, hágalo, pero de una manera responsable. Y estas medidas de autocuidado que vamos a ver son medidas complementarias, no son sustitutas. El uso del tapabocas no reemplaza el distanciamiento físico. El distanciamiento físico no reemplaza la higiene de las manos. Entonces, son medidas complementarias, todas van de la mano. En el autocuidado lo primero que tenemos es el uso del tapabocas. Es la medida más efectiva para la prevención de COVID-19. ¿Por qué? Porque primero impide que lo que yo estoy hablando quede en el ambiente. Segundo, evita que los aerosoles que pueda haber en un lugar o que las mismas gotas más grandes ingresen a nariz y a boca. El lavado de manos. El lavado de manos es muy importante porque cuando yo toco mi cara es porque es casi un reflejo involuntario y estos reflejos son difíciles de evitarlos. Cuando usamos el tapabocas ya estamos evitando tocarnos nariz y boca. Y si tenemos los que usamos gafas, pues estamos de pronto evitando un poco con los ojos. Pero el lavado de manos va a complementar eso, porque si yo siento que me está rascando la cara, que tengo piquiña, que quiero acomodarme las gafas, el tapabocas, me lavo las manos y me puedo tocar la cara tranquilamente. La etiqueta respiratoria, ¿en qué consiste? Que si yo voy a estornudar, levanto mi brazo y estornudo por la parte interna del codo. O si tengo un pañuelo, pues tomo el pañuelo y estornudo en el pañuelo. Y lo boto en la caneca y hago mi lavado de manos. Es importante evitar tocarse la cara. A veces, como lo dijimos, es un reflejo involuntario, pero es importante colocar un papelito que diga, no te toques la cara, ¿sí? Mientras estemos en el computador para recordar. Esos recordatorios ayudan para que mantengamos las medidas de autocuidado. Lo siguiente es evitar el contacto cercano con otras personas, especialmente con personas que no usan tapabocas, porque cuando usted sale a la calle se da cuenta que las personas se relajaron y que en las esquinas hay muchas personas tomando tinto, no guardan el distanciamiento, no usan tapabocas y esto repercute en que se pueda generar una segunda ola de contagios y
Si no nos cuidamos y no cuidamos a nuestro prójimo, esta segunda ola va a ser muy dura. Pero si mantenemos estas medidas de autocuidado y las complementamos con una limpieza y desinfección de manos, de ropa, sobre todo lo que va entrando a nuestra casa, entonces vamos a evitar que la segunda ola, que va a llegar, sea dura y tenga una repercusión en cuanto a que tengamos que volver a un aislamiento obligatorio. ¿Cómo debe ser el lavado de manos? Llevamos 6 meses de pedagogía del lavado de manos y a veces uno llega y ve personas que hacen y ya. El lavado de manos es muy importante y la técnica de lavado de manos comienza con humedecer las manos con agua o con el desinfectante, una cantidad suficiente para que cubra las superficies de las manos y comenzamos frotándonos la palma de las manos. Después la palma con el dorso y la otra palma con el dorso. Después vamos a hacer los nudillos contra la palma. Seguimos con el dedo pulgar, con la punta de los dedos contra la palma, entrecruzamos los dedos y lavamos nuestras manos. Nos secamos con una toalla. Si no tenemos una válvula de pedal para accionar la llave del agua, el grifo, pues cogemos esa toalla y cerramos el grifo y la botamos a la caneca y las manos son seguras. Es muy importante aplicar esta técnica de lavado de manos porque si no lo único que estamos haciendo es botando un poco de desinfectante, un poco de jabón y no estamos haciendo eficientemente. ¿Cuándo debemos realizar el lavado de manos? Antes de tocarnos la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes o después de cambiar pañales, antes de preparar o de comer los alimentos, antes y después de visitar o atender a algún enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas, después de estar en lugares concurridos y públicos. Y falta aquí antes y después de colocarme los elementos de protección personal, especialmente el tapabocas. Y hablando un poco de los elementos de protección personal, este uso, como lo vimos, son los menos eficientes porque es cuando ya la persona está expuesta al peligro. Cuando usamos los elementos de protección personal, tenemos que mirarlos como complementarios a las demás medidas. Los elementos de protección personal son complementarios a la higiene respiratoria, al lavado de manos, al distanciamiento físico. No significa que si yo uso tapabocas, entonces puedo omitir el distanciamiento físico, ni que el distanciamiento físico me exime del lavado de manos. Son complementarios, no son sustitutos. Para el uso de elementos de protección personal, quiero hacer la dinámica y quiero personalmente enseñar cómo se deben colocar y cómo se deben retirar los elementos de protección personal y cuándo deben usarse. Así que enseguida vamos a comenzar con esta dinámica. Bueno, vamos a comenzar con nuestra dinámica. Vamos a ser un poco más prácticos en lo que corresponde al uso de elementos de protección personal. El primer elemento de protección personal que vamos a ver es el tapabocas. El tapabocas debo usarlo antes de salir de la casa y hasta el retorno a ella. Se debe cambiar cuando se humedece o a la hora del almuerzo. Se debe lavar con agua y jabón los tapabocas que son en tela. Los que son desechables sencillamente se depositan en la caneca. ¿Qué materiales se usan para los tapabocas de tela? El Ministerio de Salud nos recomienda
unos tapabocas de 3 capas. Aquí tengo un tapabocas de los que uso en mi empresa. Son en tela Lafayette certificada. Tienen una capa interior, que es un material hidrófilo, como algodón o un material mezclado con algodón, que retienen las gotas de saliva que salen expedidas de mi boca cuando hablo. También tiene una capa exterior en un material hidrófobo, como polipropileno o poliéster o alguna mezcla de estos materiales, que impide que las gotas que hay en el exterior ingresen a nariz o boca. Y también tienen una capa interior que es un filtro, una capa intermedia. Es un filtro no tejido que mejora la filtración y atrae las gotitas que puedan llegar a atravesar tanto de afuera para adentro como de adentro para afuera. Cuando usamos estas telas nacionales, telas Lafayette, Lafayette nos garantiza 50 lavadas. Son materiales resistentes al cloro, así que si quiere lo puede lavar con agua, con jabón, y si quiere le puede echar un poquito de cloro, aunque si usted lo restrega bien con jabón es suficiente. Y tienen un costo de unos 4.000 pesos, 3.500, 4.000, con un proveedor que sea confiable. Es decir, el costo son como 70 pesos diarios de tapabocas. Cuando tenemos un tapabocas de estos, estamos generando algunos efectos. Uno, estamos generando una filtración, ¿sí? Un efecto barrera, que permite que yo pueda respirar, ¿sí? Esta tela garantiza la respirabilidad. Tenemos que buscar este tipo de tapabocas. Son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los que recomienda el Ministerio de Salud. Tenemos unos tapabocas que tienen una válvula de exhalación, una válvula por los lados. Ese tipo de tapabocas son prohibidos en varias ciudades del mundo. Aquí no son prohibidos, pero si los estamos usando tenemos que ser conscientes de algo, y es que la válvula de exhalación funciona de afuera hacia adentro, es decir, impide que el ingreso de partículas adentro del tapabocas, pero lo que yo exhalo sale por la válvula de exhalación, así que los aerosoles fácilmente pueden salir por la válvula de exhalación, y si yo estoy contagiado, pues me estoy protegiendo a mí mismo, pero no estoy protegiendo a los demás. Entonces, cuando usamos este tipo de tapabocas, tenemos que ser conscientes de eso. Y que si tenemos un buen tapabocas, nos va a permitir respirar bien. Yo camino 12 cuadras desde mi casa, desde mi oficina hasta mi casa, y subo 8 pisos por la escalera. Y no me ahogo, puedo respirar bien. Y estoy cuidándome a mí mismo y estoy cuidando a los demás. ¿Cómo se coloca este tapabocas? Este tapabocas, si son tapabocas de orejitas, entonces lo primero que tengo que hacer es hacer el lavado de manos. Con la técnica de lavado de manos que vimos, ¿sí? Muy importante. Antes de cualquier cosa, el lavado de manos. Y ahora sí, voy a tomar las orejitas y lo voy a colocar. Para retirar, ¿qué hago? Otra vez, hago el lavado de manos con la técnica de lavado de manos. ¿Sí? Los nudillos contra las palmas, y ahora nos piden que terminemos con las muñecas. Y ya puedo tomarlo en las orejas y retirarlo. Hay otro tipo de tapabocas que no es de orejitas, sino que viene atrás. Este tipo de tapabocas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el tapabocas por la parte externa y voy a pasar las cuerditas por acá.
¿Listo? Bueno, pero antes de tomarlo, tengo que lavarme las manos. Así que hago el lavado de manos. Hay que ser muy incisivo con esto, ¿sí? ¿Cuántas veces hay que lavarse las manos? 30, 50, 100, las que sean necesarias. Y voy a tomarlo por la parte de afuera. Y voy a pasar las cuerdas por debajo. Y voy a tomar la cuerda de abajo y la voy a pasar por detrás. Y la cuerda de arriba y la voy a pasar por detrás. Y se me olvidó en el paso anterior. Esto trae una tirita aquí para el ajuste en la nariz, entonces ajusto. ¿Sí? Puedo ajustar mi tapabocas. Voy a retirar, lo que hago. Me lavo las manos. Con la técnica de lavado de manos, muy importante. ¿Listo? Tengo mis manos limpias, ya puedo tomar el tapabocas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me lo puse? Primero, de abajo y después de arriba. Me lo quito y lo guardo en la bolsita del tapabocas. Ya, no se va a guardar mi tapabocas para el lavado en la casa. Lo guardo. ¿Qué me queda por hacer? El lavado de manos nuevamente. Hago el lavado de manos con la técnica de lavado de manos que hemos aprendido durante 6 meses. Ahora, otro elemento muy importante, ¿sí? La protección visual. La protección visual, ¿para quién es? Para las personas que atienden público y que están en un lugar cerrado, ¿sí? Y cuando no hay barreras, pues estamos al aire libre, no es necesario. En todo caso, si en algún momento tienen que usar unas gafas o unas monogafas o una careta, lo primero que tenemos que hacer es el lavado de manos. Y después sí podemos coger nuestra careta y colocarla y ajustarla. Si me la voy a retirar, ¿qué hago? Lo mismo, siempre el lavado de manos antes de colocarse y retirarse cualquier tipo de elemento de protección personal. Y ya me la puedo retirar. ¿Cómo es el lavado de una monogafa o de una careta de protección? Agua y jabón. No le apliquen cloro, hipoclorito, blanqueador, no, porque eso va a opacar la placa acrílica. Finalmente, los guantes. La alcaldía nos pide que las personas que se van a encargar de la apertura de puertas y de conducir a lo de feligresía hasta el salón, hasta el lugar de entrada, tienen que usar guantes. Así que vamos a tener algún tipo de guantes. También las personas que van a hacer el conteo de la ofrenda tienen que usar guantes. Vamos a tener algún tipo de guantes como estos. Y lo más seguro es que van a ser desechables. Así que vamos a aprender a colocarnos y a retirarnos los guantes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos vamos a colocar un elemento de protección personal? El lavado de manos. Cogemos nuestro alcohol, ¿sí? Nuestro alcohol glicerinado, nuestro gel antibacterial, hacemos el lavado de manos o con agua y jabón. Y cuando las tenemos secas, vamos a tomar nuestros guantes. Si vamos a usar guantes como estos que son desechables, nos colocamos los guantes, normal. Realizamos nuestra actividad. Y una vez que hayamos terminado nuestra actividad, si son desechables, nos los vamos a retirar con la técnica que vamos a ver. Y si no son desechables, los vamos a enjuagar primero. ¿Cómo? Con la técnica de lavado de manos. Nos vamos a lavar las manos con los guantes puestos, ¿sí? Sobre todo las personas que hacen el aseo tienen que lavarse las manos con los guantes puestos para limpiar y desinfectar los guantes. Una vez que hemos terminado con nuestra técnica de lavado de manos, nos vamos a retirar los guantes. Estos guantes son desechables, como los que van a usar las personas que abren las puertas o como las personas que hacen el conteo.
Así que nos vamos a retirar con la siguiente técnica. Vamos a coger este guante. Y lo vamos a tomar aquí. Y lo vamos a retirar. ¿Listo? Lo voy a envolver en esta mano. ¿Listo? Si los guantes son desechables, lo envuelvo en esta mano. Con esta mano voy a meter mis dedos por acá y voy a envolver el guante que tenía así. Listo. Me quedaron mis guantes envueltos. ¿Dónde lo voy a depositar? En la caneca para elementos de protección personal, que debe estar dispuesta en las instalaciones de la iglesia. Y los voy a botar. Si los guantes no son desechables, sencillamente me quito uno y me quito el otro. Finalmente, ¿qué debo hacer? El lavado de manos. Con la técnica del lavado de manos. Tomo el antibacterial o mi jabón y voy a hacer la técnica que he aprendido durante 6 meses, incluyendo las muñecas. Y hasta aquí nuestra capacitación acerca del uso de elementos de protección personal.